Saludos buenas, mi nombre es Raimer Polina Estrella, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Actualmente estoy cursando la asignatura de Ecuaciones Diferenciales con el profesor Juan Toribio Milané. Este vídeo es parte de un proyecto de dicha asignatura donde estaremos analizando la deflexión en vigas, pues por medio de la transformada de Laplace. El objetivo general de este video es determinar la deflexión de una viga utilizando la transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial de cuarto orden que representa dicha deflexión. Como objetivo específico, pues tenemos la resolución a los ejercicios propuestos, uso de software para verificar resultados y analizar también las deflexiones en vigas, y repaso de conceptos para afianzar los procedimientos que posteriormente estaremos haciendo. El libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de Denis Sear nos habla en el capítulo 5.2 de modelos lineales de problemas con valores en la frontera. Es acá donde podemos ver una de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en lo que es el tema de deflexión de una viga. Muchas estructuras se construyen usando traves o vigas y estas vigas se flexionan o deforman bajo su propio peso o por la influencia de alguna fuerza externa. A este fenómeno se le conoce como deflexión en vigas, está representado por y de x y está gobernado por una ecuación diferencial lineal de cuarto orden. Además, recordando de nuestros cursos anteriores de física, sabemos que en la teoría de elasticidad, el momento de flexión m de x en un punto x a lo largo de la viga se relaciona con la carga por unidad de longitud w de x mediante la ecuación la segunda derivada del momento con respecto a x cuadrado igual a w de x. Pues bien, vamos a imaginar que tenemos una viga y que esa viga es uniforme, o sea, está bien distribuida en cuanto a su peso y composición. Además, si quisiéramos analizar el comportamiento de esta viga, podemos decir que ahora mismo esta viga no se encuentra sujeta a ninguna fuerza externa y vamos a decir que no se está pandeando por lo que es su propio peso. Podemos decir entonces que si trazamos una línea, acá vamos a trazar líneas discontinuas, podemos trazarlas continuas, no importa. Vamos a decir que esta línea que estamos trazando acá tiene el mismo comportamiento que esa viga, porque bueno, esa viga no está sujeta a ninguna fuerza externa y no se va a pandear. Y esto es básicamente igual a lo que es un eje de simetría. ¿Y simetría con quién? Bueno, pues con el eje X, con un plano o con lo que sea, simplemente para situarnos en un plano para poder trabajar. Ahora fijémonos bien, ¿qué pasa si esta misma viga está sujeta a fuerzas externas y también a la fuerza de su propio peso? Pues así es, esta viga va a tender a curvarse o a pandearse. Y ahora, pues esta línea que teníamos acá, que era una línea pues recta, o estas líneas de continua que representan esa línea, lo cual llamamos eje de simetría, ya no va a estar recta, sino que va a tender a pandearse. Porque estamos haciendo que esta línea tenga el mismo comportamiento que nuestra viga. Entonces, podríamos decir que esta línea curva es la curva de flexión. Además, se sabe que el momento de flexión m de x es proporcional a la curvatura k de la curva elástica. Esto lo podemos ver mediante esta expresión que dice que m de x es igual a e por i por k. Y bueno, pues acá te preguntarás quién es m de x, w de x, i, i o k. Bueno, aquí lo tenemos en este cuadro. M de x es el momento de flexión, W de x es la carga por unidad de longitud, E es el módulo de ion del material, I momento de inercia, y cuando tenemos a E multiplicado por I, cuando tenemos ese producto, tenemos lo que es la rapidez flexional. Además, K sabemos que es la curvatura. A ver, vimos que el pandeo de la curva lo representamos pues con una curva que era la deflexión de esa viga. Y recordando del cálculo, tenemos que la curvatura en un punto P podemos representarla mediante la siguiente ecuación. La segunda derivada de y dividido entre 1 más y' elevado al cuadrado y todo este denominador a su vez elevado a lo que es a la 3 medio. Ahora bien, vamos a analizar a ver qué pasa con el denominador de esta expresión, porque sabemos muy bien que en ingeniería, cuando diseñamos o construimos una viga,
Lo hacemos con el propósito de que esta viga no se pandee bajo la acción de cargas muertas o cargas vivas. Y claro, esto no quiere decir que esta viga no se vaya a pandear. No, esto no es lo que quiere decir. De hecho, existen cargas accidentales que son las que se dan por fenómenos naturales como lo que son sismos, terremotos, etc. Pero en nuestro caso sabemos muy bien qué quiere decir la primera derivada en esta expresión. La primera derivada en esta expresión representa la pendiente. Y estamos diciendo que prácticamente esta viga no va a tener la tendencia a pandearse, entonces esto quiere decir que entre un punto y otro no habrá una gran diferencia de pendiente porque prácticamente esa pendiente en todos esos puntos, como la viga no se está pandeando, va a tender a cero. Y si tenemos que la pendiente en ese denominador es prácticamente cero y además de esto está elevada al cuadrado, podríamos decir que 1 más esto es equivalente a 1 porque al elevar esa pendiente que es prácticamente cero al cuadrado, pues esto se hace mucho más cero. Y 1 más algo que es prácticamente cero, podríamos decir que es equivalente, ¿no? A 1. Pues entonces de acá podemos concluir, como nuestro denominador se hizo prácticamente 1, que esa curvatura en ese punto P va a ser simplemente equivalente a tener lo que es la segunda derivada. Y de hecho, pues acá podemos ver lo que es la fórmula que vimos anteriormente de la segunda derivada del momento con respecto a x cuadrado y que esto es igual a lo que es el momento de flexión. Además, recordando que ya habíamos dicho que esto era proporcional a lo que es la curvatura k, que es prácticamente esto que acabamos de ver, que es simplemente la segunda derivada. Y claro, acá está multiplicado por E y por I, sabiendo que E es el módulo de ion del material y el momento de inercia, y que este producto de E y I es nada más y nada menos que la rapidez friccional. Y bueno, creo que ya hasta acá queda muy bien evidenciado que analizar el pandeo de la curva es lo mismo que analizar lo que es la curvatura que llamamos curva de flexión. Entonces tenemos que el momento de flexión m de x es igual a esto. Entonces, pues acá en esta ecuación podemos sustituir de manera eficaz lo que es esta otra parte, este otro miembro de esta igualdad. Entonces podemos ver que esto que está acá va a ser igual a esto que está de este otro lado. Tenemos que sustituyendo el momento de flexión EI por lo que es K, y como EI es una constante podemos sacarlo fuera a multiplicar. Y bueno, tenemos que K es la curvatura, lo habíamos dicho, entonces podemos sustituirlo por lo que era equivalente, que en este caso dijimos que era la segunda derivada. Entonces aquí procedimos a hacer eso y se puede evidenciar que eso va a ser igual a EI por esto. ¿Por qué tenemos la cuarta derivada de y ahora? Bueno, porque acá ya estamos trabajando con una variable y podemos ver que tenemos la segunda derivada de la segunda derivada de y. Se cumple que es igual a la cuarta derivada de y con respecto a x a la 4. Es igual a lo que podemos ver acá, que es la carga por unidad de longitud. Y acá es donde tenemos esta nueva ecuación con la cual vamos a trabajar en los ejercicios que posteriormente estaremos viendo. Y bueno, acá un pequeño repaso de lo que son las notaciones para la derivada. Tenemos la de Leibniz y la de Lagrange. Esto es la segunda derivada con la notación de Leibniz y la segunda derivada con la notación de Lagrange. Esto por si no se evidenció o no se notó muy bien lo que acá hicimos, pudimos ver que eso es la segunda derivada de la segunda derivada, pues de esto que es K, que dijimos que era la segunda derivada. Y podemos ver por esto tenemos la cuarta derivada con respecto a x a la cuarta. Y bueno, vamos a trabajar con esta ecuación, o por lo menos con ecuaciones que los problemas no van a dar y que van a estar en este formato. Condiciones de frontera. En una estructura podemos encontrar las vigas de distintas maneras. La podemos encontrar empotrada, como podemos ver acá, en ambos extremos, y para ello vamos a tener ciertas condiciones, tanto iniciales como condiciones en un momento dado. Que de hecho podemos fijarnos que aquí tenemos las condiciones iniciales de los extremos empotrados. Podemos ver que cuando un extremo está empotrado, cumple con esa condición. Cuando x es igual a 0, se cumple que y evaluado en 0 es igual a 0
y la primera derivada evaluada en 0 es igual a 0. Cosa que tiene mucho sentido, ¿no? Porque si nos fijamos, estamos en el instante 0 y se supone que si estamos en este punto, en un instante donde no ha pasado nada, quiere decir entonces que como la primera derivada representa la pendiente y estamos diciendo en x igual 0, acá mismo es donde está empotrada, muy difícil haya un pandeo ahí, ¿no? Y además de eso, también decimos que y de 0 es igual a 0, porque es justamente en este punto x igual 0 donde está empotrada y se cumple que y de 0 sea igual a 0 en ese punto. Por otro lado, tenemos este otro caso que es cuando las vigas son de voladizo. Pueden ver que en un extremo se encuentra empotrada y en el otro no. Y a esto es a lo que llamamos viga de voladizo. Tenemos estas condiciones. Recuerden que cuando esté empotrada, como es en este caso, vamos a tener estas otras. Y como este extremo se encuentra en voladizo, vamos a tener estas otras condiciones que establecen que para x igual L, la segunda derivada evaluada en L va a ser igual a 0 y la tercera derivada evaluada en L va a ser igual a 0. Y bueno, también tenemos este tercer caso, que es cuando la viga está apoyada en ambos extremos. Para ella tenemos las siguientes condiciones, que es y de 0 igual 0 y la segunda derivada evaluada en 0 igual a 0. Y recuerden que esto lo encontramos en la tabla 5.1 de nuestro libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de Denis Hill. Vamos a proceder con el primer ejercicio, que es el ejercicio número 43 de los ejercicios de repaso del capítulo 7 del libro que anteriormente mencionamos, el cual plantea lo siguiente. Una viga en voladizo uniforme de longitud L está empotrada en su extremo izquierdo x igual 0 y libre en su extremo derecho. Nos dice que encuentre la deflexión y de x si la carga por unidad de longitud se determina por esta ecuación. Ahora es el momento de poner en práctica lo aprendido anteriormente. Vamos a ver, tenemos una viga de voladizo uniforme. Además nos están diciendo que está empotrada en su extremo izquierdo. ¿Y cuáles eran las condiciones cuando una viga estaba empotrada en su extremo izquierdo? Y también nos dice que está libre en su extremo derecho. También tenemos esas condiciones, recuérdenlo, pues son las siguientes. Tenemos que y de 0 va a ser igual a 0, y' de 0 va a ser igual a 0, la segunda derivada evaluada en L va a ser igual a 0 y la tercera derivada evaluada en L va a ser igual a 0. Ya hemos mencionado que y de x va a ser la deflexión de la viga, o sea, y va a representar la deflexión de la viga. La primera derivada dijimos que representaba la pendiente de la deflexión, pero estas dos, que es la segunda derivada y la tercera derivada, no lo hemos mencionado, así que aprovecho. La segunda derivada va a representar nada más y nada menos que el momento de flexión. Y la tercera derivada representa la fuerza cortante. Ahora bien, anteriormente habíamos deducido lo que era esta ecuación y dijimos que utilizaríamos esta ecuación como modelo o formato. Y esto es para lo siguiente. Vamos a pasar esto acá debajo. Podemos verlo acá, es la misma ecuación. Y como w de x es igual a esto, vamos a sustituirlo en esta ecuación por lo que es su igualdad. Podemos ver que acá no hemos alterado nada, simplemente sustituimos una igualdad. Como w de x es igual a esto, pues cambiamos ese w de x por lo que es su igualdad. Tenemos que encontrar la deflexión y de x. Pero para encontrar esa deflexión tenemos que encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Y para solucionarla dijimos que optaríamos por un método eficaz que nos permita llegar un tanto rápido a la solución. La transformada de Laplace. ¿Pero qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace es una herramienta matemática formulada para solucionar una variedad amplia de problemas del inicial valor. La estrategia es transformar las ecuaciones diferenciales para facilitar su solución a través de las operaciones algebraicas. Acá podemos ver que f de s es igual a la transformada de la función f de t y eso es igual a la integral indefinida de 0 a infinito de e a la menos s de t por la función f de t por su respectivo diferencial de t. De momento no demostraremos la transformada de Laplace. De hecho vamos a utilizar el apéndice 3 como nos indica el libro en el problema para así encontrar de manera rápida la solución a lo que son estas ecuaciones diferenciales.
Vamos a proceder entonces a aplicarle la transformada a lo que es nuestra ecuación diferencial. Para ello vamos a recordar la siguiente fórmula. Recuerden que la transformada de una derivada, o sea, la transformada de la enésima derivada de x, va a ser igual a s a la n por la transformada de x menos x evaluado en 0 por s a la n menos 1 menos la primera derivada evaluada en 0 por s a la n menos 2 menos estos tres puntos que están acá indican que se sigue lo que es el mismo comportamiento. Y así va a ir disminuyendo el orden de S y aumentando lo que es el orden de la derivada hasta llegar a tener lo que es el n menos un orden de la derivada de x, evaluada en 0. Siguiendo este formato podemos decir que la transformada de la cuarta derivada de y con respecto a x a la 4 va a ser igual a la transformada de la cuarta derivada de y. Acá simplemente cambiando de la notación de Leibniz a la notación de Lagrange, tenemos entonces que la transformada de la cuarta derivada de y con respecto a x a la 4 va a ser igual a la transformada de la cuarta derivada de y. Y eso va a ser igual a que, bueno, podemos ver que en nuestra fórmula tenemos s a la n, en este caso nuestro n es 4, y por la transformada de x, en este caso nuestra variable es y por eso tenemos la transformada de y. Eso menos x evaluado en 0 por s a la n menos 1. En este caso tenemos y evaluado en 0 por s a la n menos 1. Como n dijimos que era 4, pues entonces n menos 1 es 3, o sea, 4 menos 1. Eso menos la primera derivada evaluado en 0 por s a la n menos 2. Y como tenemos que 4 menos 2 es 2, tenemos entonces la primera derivada evaluada en 0 por s al cuadrado. Y eso menos la segunda derivada evaluada en 0 por s, simplemente siguiendo lo que es la idea del formato, ¿no? Que sería acá aumentando lo que son las derivadas y disminuyendo lo que es el exponente de s. Tendríamos entonces que sería s a la n menos 3. Como bien saben, nuestro n es 4 y menos 3 sería 1 y por eso acá s tiene 1. Y seguimos ese comportamiento hasta llegar hasta la n menos 1 derivada de x, en este caso la n menos 1 derivada de y, que es la tercera derivada evaluada en 0. Y así quedaría lo que es la transformada de nuestra derivada. Ahora invocando lo que son nuestras condiciones, tanto iniciales como también para un valor L, tenemos que vamos a poder simplificar ciertas cosas, ¿no? Observen que en nuestras condiciones iniciales, o sea de y de 0 igual 0 y y' de 0 igual 0, las tenemos. Entonces podemos sustituir a lo que es equivalente acá en lo que es nuestra transformada. Pueden ver que tenemos y de 0 por s al cubo, y si sustituimos a lo que es igual, tenemos entonces que acá sería 0 por esto, se nos daría este término 0. Y lo mismo pasa con la primera derivada evaluada en 0, que es igual a 0. Si lo sustituimos acá, tenemos que la primera derivada evaluado en 0 por s al cuadrado, entonces esto nos daría 0, ¿no? Porque y' de 0 es igual a 0. Y esto hace que se nos simplifique lo que es la transformada de la cuarta derivada de y. Como ya no tenemos este término ni este otro, entonces esto se nos queda de esta manera. Tenemos que la transformada de la cuarta derivada de y va a ser igual a s a la 4, que es lo que nos queda acá, y también por acá nos queda la segunda derivada evaluada en 0 por s menos la tercera derivada evaluada en 0. Pues bien, ya tenemos lo que es este miembro de nuestra transformada realizado. Ahora vamos a transformar este otro miembro para continuar. Entonces nos llevamos esta parte a lo que es otra diapositiva y continuamos. Como pueden ver, acá tenemos la transformada de todo esto, pero la transformada es un operador lineal, así que puede verse de la siguiente manera. Acá, como esto es una constante, esto que vemos dos veces, w sub 0 sobre este producto de acá abajo, lo podemos sacar fuera de lo que es la transformada, como pueden ver que lo hicimos acá. Y además podemos ver que podemos aplicarle la transformada por separado a cada uno de estos términos. Tenemos que la transformada de todo esto va a ser igual a 2 veces w sub 0 sobre L e I por lo que es la transformada de esto que está dentro de lo que es el corchete, que sería la transformada de L medio menos la transformada de X más la transformada de X menos L medio por la función escalón unitario que vemos que está desplazado L medio. Vamos a recordar que aplicarle la transformada a una constante era simplemente tener esa constante sobre S.
Pues vamos a aplicarle eso a lo que es este miembro de la transformada, porque podemos ver que tenemos la transformada de una constante. Entonces podemos decir simplemente que sería aplicarle la transformada L medio o aplicarle la transformada 1 y sacar ese L medio fuera a multiplicar. Podemos ver entonces que la transformada de 1 sería, según esta fórmula, 1 sobre S multiplicado por L medio. Entonces nos quedaría L sobre 2S, que es más o menos una manera de verlo. Entonces también recordemos que la transformada de una función elevada a un exponente va a ser igual a lo que es n factorial sobre lo que es s a la n más 1. Acá de momento tenemos este otro término que es la transformada de x y podemos decir que el exponente acá es 1, ¿no? Entonces vamos a tener que la transformada de x a la 1 es igual a n factorial, en este caso n es 1, sería 1 factorial sobre lo que es s a la n más 1, que sería 1 más 1, y eso va a ser igual simplemente a tener 1 sobre s cuadrado. Vamos a recordar también lo que es el segundo teorema de la traslación, el cual nos dice que si f mayúscula de s es igual a la transformada de una función t, y bueno, aquí hay una condición que a sea menor que 0, entonces la transformada de este producto, que es f de t menos a por la función escalón unitario, se cumple que esto va a ser igual a e elevado a la menos as por f mayúscula de s, donde f de s recordemos que es la transformada de la función t. Bueno, pues fijémonos bien, acá tenemos lo que es la transformada de lo que es esta función por el escalón unitario. Y fijémonos que en la fórmula tenemos una función t menos una constante. Acá tenemos una función x menos una constante. Es evidente entonces que este es nuestro f de t menos a. En este caso, pues nuestro f de x menos a. Y si esto es nuestro f de x menos a, ¿quién es f de t? Bueno, eso se evidencia que f de t necesariamente es x, porque tenemos que a es L medio y así quedaría nuestro f de t menos a. Y fijémonos que esta transformada ya la encontramos, mírenla acá arriba, que era la transformada de x a la 1, ya la tenemos. Entonces pues podemos decir lo siguiente, que eso va a ser igual a e a la menos a por s, pero tenemos que nuestro a es L medio, entonces tendremos e elevado a la menos L medio por s. Y acá está multiplicado por f mayúscula de s. Habíamos dicho que f mayúscula de s era igual a la transformada de la función f de t. Entonces habíamos dicho también que la función f de t era igual a x y la transformada de x ya la conocemos. Así que bueno, pues multipliquemos por ella acá. Entonces acá tendríamos el resultado de esta transformada. Ahora vamos a agrupar lo que es nuestro resultado, ya que encontramos la transformada de este término, la transformada de este término y la transformada de este término. Entonces tenemos que esta transformada va a ser igual a lo que es la constante que dijimos que sacábamos fuera por la transformada de este término, que es igual a esto, menos la transformada de este otro término, que es igual a esto, y eso más la transformada de este otro término que encontramos acá, que es igual a esto. Bien, recordemos que esta era la ecuación diferencial de la que habíamos partido, entonces concluimos que resolver la transformada de la cuarta derivada de y era igual a esto, y eso iba a ser igual a la transformada de este otro miembro de la ecuación, que dedujimos que es igual a esto. Entonces, ahora vamos a renombrar, por así decirlo, a lo que es la segunda derivada evaluada en cero, que le vamos a llamar c 1, y la tercera derivada evaluada en cero, que le vamos a llamar c 2. Reemplazando acá en la ecuación diferencial, la segunda derivada evaluada en cero igual a c 1, podemos ver que donde está la segunda derivada, que es acá, la segunda derivada por s, lo cambiamos por lo que ahora es, que es c 1. Y lo mismo para la tercera derivada. Pueden ver que lo cambiamos por lo que es ahora c 2. De acuerdo a la notación de las transformadas, podemos ver la transformada de y como una función y mayúscula que depende de s. Y así quedaría lo que es nuestra ecuación. Acá vamos a aplicar dos pasos a la vez. El primero es que vamos a dividir entre s a la 4 toda nuestra ecuación. Y el segundo es que vamos a pasar a sumar lo que es este menos s1
por S al otro lado y este menos C sub 2 al otro lado. Vamos a pasar primero estos dos, los pasamos sumando, podemos ver que sería entonces C sub 1 por S más C sub 2 por S. Y una manera de dividir entre S a la 4 es multiplicar la ecuación por 1 sobre S a la 4, que es lo mismo. O sea, simplemente en lugar de dividir, multiplicamos por 1 sobre S a la 4, que es lo mismo. Y acá también, pero acá ya desaparecería porque el término se cancelaría. Observemos que multiplicando por 1 sobre S a la 4 cada uno de estos términos, vamos a tener que acá, como tenemos una S, vamos a tener entonces ahora S a la 5. Y eso menos 1 sobre S cuadrado por 1 sobre S a la 4, entonces va a ser 1 sobre S a la 6 más E elevado a la menos LS sobre 2 por 1 sobre S al cuadrado. Y esto a su vez por 1 sobre S a la 4 nos quedaría entonces de esta otra manera. Podemos ver que esta S se cancelaría con una de las S del denominador y nos quedaría C sub 1 sobre S al cubo y eso más C sub 2 por 1 sobre S a la 4 que sería entonces igual a C sub 2 sobre S a la 4. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar transformada inversa de Laplace. ¿Y esto por qué? Bueno, pueden ver que nuestra deflexión sería y de x, pero acá no tenemos y de x, acá tenemos y mayúscula de s. Y para encontrar nuestra deflexión y de x, tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace. Acá aplicándole la transformada inversa a toda la ecuación, tenemos que por propiedades de linealidad podemos aplicarle la transformada a cada uno de los términos. Así que aplicamos en primer lugar a cada uno de los miembros y luego a cada uno de los términos, como podemos ver acá abajo. Como las constantes pueden salir fuera, pues salen fuera de las transformadas. Podemos ver entonces que la transformada inversa de esta ecuación diferencial va a ser igual a la transformada inversa de y mayúscula de s y eso igual a 2 veces w sub 0 sobre l por i y todo esto por esto que está dentro de este paréntesis que es la transformada inversa de l sobre 2 veces s a la 5 menos la transformada inversa de 1 sobre s a la 6 más la transformada inversa de la exponencial elevado a la ls sobre 2 y eso a su vez sobre s a la 6. Y a todo este producto sumado entonces la transformada inversa de s sub 1 sobre s al cubo más la transformada inversa de s sub 2 sobre s a la 4. Y acá podemos evidenciar que simplemente ahora tocará encontrar por separado la transformada inversa de cada uno de estos términos. Así que procedamos en la siguiente diapositiva. Vamos a recordar lo que es la siguiente fórmula para las transformadas inversas, ya que tenemos muchas de este tipo acá en esta ecuación diferencial. Recordemos que la transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1 es igual a t a la n. Y de hecho podemos ver que tenemos que de este tipo es este término, este otro término y este también. Entonces pues procedamos. Como podemos ver, L medio es una constante, entonces sale fuera de la transformada inversa y simplemente nos queda lo que es 1 sobre S a la 5. Aplicando lo que es la fórmula, tenemos entonces que eso sería igual a L sobre 2 veces 4 factorial por la transformada inversa de este término. Entonces, vamos a ver que S a la n más 1, en este caso, es 5. Pues entonces, n necesariamente tiene que ser 4 para que n más 1 de 5 sea 4 más 1 de 5. Y como n es 4, entonces tenemos 4 factorial. Pero acá estaríamos alterando, ¿no? Porque estamos partiendo desde acá. Si ponemos un 4 factorial, alteramos. Por eso es que dividimos también entre 4 factorial y lo sacamos fuera de la transformada inversa por la propiedad de linealidad que ésta posee. Entonces, esta transformada va a ser igual, ya que hemos operado y todo esto, simplemente ¿a qué? Pues a t a la n por las constantes que están fuera. Lx a la 4 en el numerador y en el denominador pues 2 por 4 factorial que es igual a 48. Ahora bien, de la misma manera en cómo encontramos esta transformada podemos aplicarle esta misma fórmula a lo que es este otro término y también este otro y este otro. Entonces vamos a proceder, ya que son términos similares, se resuelven de la misma manera, podemos ver que tienen el mismo formato, así que por eso procedemos así. Entonces acá tenemos lo que es la transformada de este término, que es la transformada de 1 sobre s a la 6. Entonces decimos que eso va a ser igual
a qué. Vemos que acá en la fórmula tenemos s a la n más 1, entonces aquí tenemos que el exponente es 6. Entonces nuestro n necesariamente es 5 porque n más 1 es 6. Y lo podemos ver evidenciado acá. Entonces tenemos la transformada de lo que es n factorial, acá lo tenemos, n factorial que es 5 factorial, sobre s a la n más 1, que sería entonces 5 más 1. Entonces, como acá metimos este 5 factorial, alteramos lo que es nuestra transformada y por eso dividimos entre 5 factorial y lo sacamos acá afuera por las propiedades de linealidad de la transformada. Entonces tenemos que eso va a ser igual, según nuestra fórmula, a t a la n. Entonces nosotros estamos trabajando con la variable x, tenemos que sería x a la n. Y n, hace rato que estamos diciendo que es 5. Y eso dividido sobre lo que tenemos fuera de la transformada, que es la constante, que es 5 factorial. 5 factorial, si lo meten en una calculadora, le dará 120. Ahora, pues, siguiendo la misma idea, tenemos que aplicarle transformada a este otro término. Entonces, pues vamos a ello. La transformada inversa de lo que es S1 sobre S al cubo, podemos ver que si buscamos quién es n, entonces necesariamente n más 1 debe ser igual a 3. Lo que significa entonces que n debe ser 2, porque 2 más 1 es igual a 3. Entonces, pues acá aplicamos la fórmula, ya sabemos quién es n. Entonces tendríamos lo que es 2 factorial sobre s a la n más 1, que sería igual s a la 2 más 1. Acá como pusimos este 2 factorial, recuerden, estamos alterando lo que es la transformada inversa y entonces deberíamos dividir entre 2 factorial también. Pero por propiedades de linealidad podemos sacar ese 2 factorial fuera a multiplicar con lo que es nuestro c sub 1 que dejamos fuera por la misma propiedad de linealidad. Entonces tenemos que eso va a ser igual a ¿qué? T a la n. En este caso nuestra variable x sería x a la n y n es 2, sería x cuadrado y esto multiplicado a su vez por lo que está fuera de la transformada que es igual a c sub 1 sobre 2 factorial. 2 factorial es muy fácil de hacer, simplemente hasta en la mente sería 2 por 1. Del mismo modo, también le vamos a aplicar la transformada inversa a este otro término. Tenemos la transformada inversa de S sub 2 sobre S a la 4. Lo pasamos por acá y tenemos que nuestro n en este caso ahora es 3 porque n más 1 debe ser igual a 4. Entonces, acá aplicando la fórmula tendríamos lo que es 3 factorial sobre S a la 3 más 1. Como nosotros metimos este 3 factorial, alteramos lo que es nuestra transformada inversa. Entonces tenemos que dividir también a su vez por 3 factorial. Entonces acá por propiedades de linealidad podemos sacar lo que es el 3 factorial fuera, junto también con lo que es nuestra constante, que también podemos ver que la sacamos fuera de la transformada inversa y nos queda de la siguiente manera. Recuerden que la transformada inversa de esto, según la fórmula, es igual a t a la n. En este caso, como nuestra variable es x, sería x a la n. X a la n es igual a x al cubo. Y multiplicado por lo que está fuera de la transformada, que sería c sub 2 sobre 3 factorial, y acá lo tenemos. Entonces sabemos que 3 factorial es simplemente 3 por 2 por 1 y eso es igual a 6. Bien, fíjense que acá tenemos lo que es la transformada de Laplace y acá estamos aplicándole una transformada inversa. Eso quiere decir que esto es una función y mayúscula que depende de s. Si le aplicamos la transformada inversa, entonces regresaríamos a la función y minúscula que depende de x, lo cual es nuestra deflexión. Entonces, este miembro podría reescribirse de la siguiente manera, como y de x. Además, acá agrupando lo que son las transformadas inversas que hicimos, tendríamos la constante que siempre sacamos fuera, de momento. Esto por la transformada inversa de este término, lo cual la tenemos por acá y lo ponemos acá. Eso menos la transformada inversa de este otro término, lo cual lo encontramos por acá y lo tenemos por acá. Esto más la transformada inversa de este otro término, lo cual aún no hemos desarrollado, y más la transformada inversa de este otro término, lo cual lo encontramos acá y lo pasamos a sumar acá también. Y más la transformada inversa de este último término, lo cual lo tenemos por acá y lo sumamos acá. De momento, esta sería nuestra deflexión y de x. Aún falta aplicarle la transformada inversa a este término, así que procedamos a ello en la siguiente diapositiva. Aplicándole ahora transformada inversa a lo que es nuestro término faltante, entonces tendríamos lo siguiente. Acá tenemos entonces que este es el término al cual nos falta aplicarle la transformada inversa de Laplace. Para ello vamos a emplear esta fórmula, que es nada más y nada menos que la forma inversa del segundo teorema de traslación, el cual nos dice lo siguiente. Si f de t es igual a la transformada inversa de una función f de s,
cuya condición es que a sea mayor que cero, entonces la transformada inversa de e elevado a la menos as por f mayúscula de s va a ser igual a esa función que podemos ver acá. Bien, acá tenemos este término de la transformada inversa. Podemos ver que podemos reescribirlo de esta manera. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que acá podemos ver en esta fórmula que e a la menos as está acompañado de f mayúscula de s. Entonces, tenemos que la exponencial está multiplicada por una función mayúscula de s. Acá podemos ver entonces que esta sería nuestra función mayúscula de s. Y además, si nos fijamos en el exponente acá, podemos ver que s está acompañado de a. Por lo tanto, esto que acompaña a S acá es A, que es L medio. Entonces, A igual a L medio y F mayúscula de S, tal y como dijimos, es esto que es 1 sobre S a la 6. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice, mira, si tú tienes a f de t y f de t es igual a la transformada inversa de una función mayúscula de S, la cual la tenemos, y A es mayor que cero, podemos ver que se cumple esa condición. Entonces, esta transformada inversa va a ser igual a esto. Entonces, por acá representamos la transformada inversa de esto. Entonces, tocará buscar nuestro f de t. En este caso, nosotros tenemos que va a ser un f de x, porque nuestra variable x va a ser igual a la transformada inversa de f mayúscula de s, lo cual sería la transformada inversa de 1 sobre 6. Y eso es igual a x a la 5 sobre 120. De hecho, una transformada que encontramos anteriormente. Pueden regresarse atrás y verificar que estamos en lo correcto al tomar este resultado. Acá ya tenemos lo que es nuestro f de x. Ahora tenemos que encontrar lo que es nuestro f de x menos a. Para ello, lo que vamos a hacer es donde quiera que esté la variable x en nuestro resultado, vamos a evaluar x menos a. Entonces tenemos que f de x menos a va a ser igual a esto. Simplemente en todo lugar donde se encontrase la x, reemplazamos x menos a. Acá lo podemos ver. Acá hay una x a la 5 y acá entonces evaluamos x menos a. Y por eso nos queda x menos a la 5 sobre 120. Y acá entonces, como nuestro valor de a es L medio, lo reemplazamos y nos quedaría de esta manera. X menos L medio y todo esto elevado a la 5 sobre lo que es 120. Bien, como ya tenemos nuestro f de x menos a, siguiendo el mismo formato de este f de t menos a, ya podemos entonces escribir la función que representa nuestra deflexión y de x. Acá entonces todo esto lo habíamos calculado anteriormente y acá podemos entonces reemplazar lo que es nuestro f de t menos a multiplicado, como acá dice, por la función escalón unitario. Y eso más lo que tenemos acá que ya lo teníamos previamente calculado. Esa es la ecuación que representa nuestra deflexión. Pero podemos ver que acá hay dos parámetros, los cuales lo podemos calcular. Entonces vamos a proceder a ello, a calcular lo que es C1 y C2. Recordemos de nuestras condiciones de frontera estas dos condiciones para un valor L determinado, que tenemos que la segunda derivada evaluada en L es igual a 0 y la tercera derivada evaluada en L es igual a 0. Acá vamos a proceder entonces para encontrar los valores de C1 y C2 a derivar. ¿Cuántas veces vamos a derivar? Hasta la tercera derivada. Entonces, acá vamos con la primera derivada de lo que es la función que representa la deflexión de nuestra viga. Simplemente sabemos que la constante puede salir fuera, no operamos con ella de momento. Entonces acá tenemos que esto sería como la derivada de un polinomio, ¿no? Este 4 bajaría a multiplicar, entonces tenemos 4 sobre 48 es un doceavo y acá al exponente le restamos 1 que sería x al cubo y esto a su vez por L. Entonces menos, acá pasa lo mismo, 5 sobre 120 que es igual a un 24avo y esto por x a la 4. Acá a este 5 le restamos 1 y pueden ver que queda así. ¿Y eso más que? Bueno, acá derivamos utilizando regla de la cadena. Recordar que cuando estamos derivando y acá tenemos lo que es el escalón unitario, simplemente derivamos lo que es esta parte de la función. Entonces, pues derivemos, tenemos que sería, entonces tendríamos 5 sobre 120, que es igual a un 24avo, y al exponente le restamos 1. Tenemos un 24avo por esta función.
Además, multiplicado por la derivada del exponente, solo que acá, como podemos ver, el exponente es x y la derivada de x es 1. Y acá tenemos menos la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Acá entonces se multiplicaría solamente por 1 y me queda lo mismo. Entonces, esto más c sub 1x, esto también se deriva de forma polinómica. Simplemente bajamos el 2 a multiplicar. Se cancelaría con este 2 del denominador y nos quedaría c sub 1x y al exponente le restamos 1. Entonces más la derivada de esto, tenemos que el 3 baja a multiplicar y entonces 3 esto es lo mismo que 1/2 y al exponente de x al cubo le restamos 1, quedándonos entonces c sub 2 por x cuadrado sobre 2. Bien, estamos claros que acá a esta altura de juego todos sabemos derivar, así que la segunda derivada y la tercera derivada acá están realizadas ya de por sí. Les invito a corroborar. Como ya tenemos nuestras derivadas, vamos a proceder a tomar nuestras condiciones de frontera para un valor L y son las siguientes. La segunda derivada evaluada en L igual 0 y la tercera derivada evaluada en L igual 0. Acá tenemos la segunda derivada, vamos a evaluar en L. Esto significa o implica que lo que vamos a hacer es donde quiera que aparezca la variable x acá en esta ecuación, vamos a sustituirlo por x. Acá tenemos y de x, evaluamos acá en L, sería y de L, igual a 2 veces w sub 0 sobre este producto que está acá, y esto a su vez por esta parte que está dentro del corchete, que sería un cuarto de, acá tenemos x al cuadrado, pero si lo sustituimos por L sería L al cuadrado y eso a su vez por L. Menos un sexto de x al cubo, sustituyendo L sería L al cubo. Más un sexto de esto que es x menos L medios, acá sería L menos L medios. Más C sub 1 más C sub 2x. Acá entonces reemplazando la x por L sería C sub 2L. Fíjense que por acá podemos seguir operando. Pueden ver que acá estos términos son semejantes, lo podemos sumar. Entonces tenemos que un cuarto menos un sexto más un 48avo. Eso es igual nada más y nada menos que a 5 48avo. Pero podemos ver que acá está multiplicado por esto. Vamos a multiplicarlo de una vez y queda de esta manera. Simplemente sería 5 48avo de L cúbica por lo que es esto. Entonces este 2 podría simplificarse con lo que es el 48avo y me quedaría en el denominador 24avo y el 5 queda igual como lo podemos ver. Además de eso, esta L que está acá podría simplificarse con lo que es la L cúbica de los términos semejantes y me quedaría entonces como una L cuadrada. Y así quedaría nuestra nueva expresión. Podemos ver entonces que eso más C sub 1 más C sub 2 de L. Y de hecho de acá ya podemos despejar a lo que es C sub 1. C sub 1 va a ser igual a menos 5 veces w sub 0 por L al cuadrado, esto sobre 24 veces lo que es E por I menos C sub 2 por L. Y bien, pues ahora vamos a proceder a evaluar lo que es la tercera derivada en L. Acá podemos ver la tercera derivada, la reescribo acá y bueno, evaluando en L podemos ver que la tercera derivada en L es igual a 0, pues sustituimos a lo que es su igualdad acá y también en todo lugar donde esté la X vamos a sustituir por L. Tenemos entonces 2 veces W sub 0 por L E por I y esto por lo que está dentro de este corchete. Acá entonces, evaluando en L, tendríamos un medio de L por L menos un medio de L al cuadrado, sustituyendo lo que es X cuadrado por L, más un medio de lo que es esto, que sería entonces L menos L medios. Acá podemos ver que podemos sumar los términos semejantes. Podemos ver que acá tendríamos un medio de L al cuadrado menos un medio de L al cuadrado. Este término se cancelaría. Y simplemente nos quedaría esto de acá adentro, que es L menos L medio. L menos L medio es igual a L medios. Y además vemos que está elevado al cuadrado. L medios al cuadrado es igual a un cuarto de L al cuadrado y un cuarto de L al cuadrado multiplicado por lo que es un medio es igual a un octavo de L al cuadrado. En este caso, L al cuadrado partido 8 multiplicado por esta constante que tenemos acá afuera. Y podemos ver que esto sumado más C sub 2. Acá ya es evidente que podemos despejar a C sub 2 y C sub 2 es igual a menos W sub 0 de L partido 4 veces E por I. Como podemos ver acá, como podemos ver, una L del numerador se simplificó con una de las L del denominador y nos quedó de esta manera. Ahora podemos entonces acá arriba sustituir lo que es S2 porque ya lo tenemos
y nos quedaría de la siguiente manera. C sub 1 igual a menos 5 veces W sub 0 de L al cuadrado sobre 24 veces E por I más W sub 0 de L al cuadrado sobre 4 veces E por I. Entonces, C sub 1 es igual nada más y nada menos que W sub 0 por L al cuadrado sobre 24 veces E por I. Ahora procedamos a sustituir estos valores en lo que es nuestra ecuación y tenemos que esta es la ecuación que representa la deflexión de nuestra viga. Acá entonces vamos a sustituir estos valores de C sub 1 y C sub 2, quedando de la siguiente manera. Simplemente pueden ver que hicimos una simple sustitución. Ahora, operando un poco, podemos verlo de esta manera. Acá lo que se hizo fue sacar un 24avo de factor común. Pueden ver que si acá multiplicamos por un 24avo, nos quedaría W sub 0 sobre 12 LEI. Y para agrupar toda esta suma con esto también, sacamos entonces de factor común un 24avo de W sub 0 sobre EI. Fíjense que si multiplico esto por cada uno de los términos, regresaríamos acá. Acá ya hemos encontrado lo que es lo que nos pide el problema, que es la deflexión y de X, y también con lo que es su respectivo C1, C2. Podemos corroborar este resultado con la respuesta que el libro nos otorga para las verificaciones y corroboraciones. Bien, ahora continuemos con el siguiente ejercicio, el cual es el ejercicio número 44 de los ejercicios de repaso del capítulo 7, el cual dice lo siguiente. Cuando una viga uniforme se apoya mediante una base elástica, la ecuación diferencial para su deflexión y de x es la rapidez flexional de la cuarta derivada de y con respecto a x a la 4 más K por Y, eso igual a lo que es la carga por unidad de longitud, donde K es el módulo de la base y K por Y es la fuerza restauradora de la base que actúa en dirección opuesta a la carga W de X. Por conveniencia algebraica, suponga que la ecuación diferencial se escribe como la cuarta derivada de Y con respecto a X a la 4 más 4 veces a la 4 por Y igual a W sub 0 sobre la rapidez flexional, donde A es igual a K dividido entre 4 veces la rapidez flexional y eso a su vez elevado a la 1/4. Suponga que L es igual a pi y A es igual a 1. Encuentre la deflexión y de x de una viga que está apoyada en su base elástica cuando A. La viga está apoyada simplemente en ambos extremos y una carga constante W sub 0 se distribuye uniformemente a lo largo de su longitud. Bien. Acá tenemos que la viga está apoyada simplemente en ambos extremos y una carga constante W sub 0 se distribuye uniformemente a lo largo de su longitud. Entonces, nosotros vamos a proceder a aplicarle la transformada a lo que es esta ecuación. Recuerden que la transformada tiene las propiedades de linealidad, así que podemos aplicarle la transformada a cada uno de los términos de la ecuación. También recuerden del ejercicio anterior que la transformada de la cuarta derivada de y con respecto a x a la 4, cambiando de la notación de Leibniz a la notación de Lagrange, lo podemos ver de esta manera, y que además la transformada de la cuarta derivada de y es igual a esta expresión que tenemos acá porque ya lo vimos anteriormente. Además vamos a recordar esta fórmula. Tenemos que la transformada de una constante es igual simplemente a la constante dividido entre s. Por consiguiente tenemos que la transformada de esto que está acá, la transformada de 1, porque simplemente sacamos el W sub 0 por EI afuera de la transformada por las propiedades de linealidad que éste posee y simplemente transformamos a 1. Ahora invocando lo que son nuestras condiciones, tanto iniciales como lo que es y evaluado en 0, y también como para un valor L, pero dijimos anteriormente que L iba a ser igual a pi, así que acá directamente sustituimos L por pi, y tenemos entonces que esta es la ecuación de la que partimos. Además, recordando que la transformada de la cuarta derivada de y es igual a esto, pues lo ponemos acá. Y tenemos también que eso va a ser igual a W sub 0 sobre rapidez flexionar. Recuerden de dónde salió ese, ¿no? Tenemos acá W sub 0 sobre la rapidez flexional por la transformada de 1 y la transformada de 1 es 1 sobre S, por eso acá tenemos esto. Ahora veamos que con nuestras condiciones iniciales, como también para un valor pi, acá se nos simplificarían ciertas cosas. Entonces tenemos que y de 0 evaluado en 0 es igual a 0 y como esto es igual a 0, 0 por s al cubo sigue siendo 0, así que este término desaparece. Además también aquí podemos ver que la segunda derivada evaluada en 0 es igual a 0, entonces tenemos que este término de la segunda derivada también va a desaparecer. Simplemente nos quedarían los demás términos. Acá podemos ver s a la 4 por la transformada de y
eso más 4 veces la transformada de y igual a w sub 0 sobre e sub i por s, y además acá tenemos lo que es un c sub 1 que acompaña al término s cuadrado. Acá simplemente indicaría que sustituimos lo que es la primera derivada evaluada en 0 por c sub 1, y además de eso, como está de este lado, lo pasamos a sumar al otro lado. Y acá el otro término que nos faltaría es la tercera derivada. Simplemente entonces sustituimos la tercera derivada evaluada en 0 por lo que es c sub 2. Y entonces lo pasamos a sumar al otro lado también, y así quedaría lo que es nuestra ecuación diferencial. Es evidente que nuestro objetivo es despejar a lo que es la transformada de y. Pues para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar como factor común lo que es la transformada de y de estos dos términos, y quedaría de la siguiente manera. La transformada de y por lo que está dentro de este paréntesis, que es s a la 4 más 4. Esto igual a este otro miembro de esta ecuación. Y ahora vamos a proceder a dividir entre s a la 4 más 4 toda la ecuación, para así despejar lo que es la transformada de y, que también dijimos que siempre la podemos ver como una función y mayúscula que depende de s según lo que es la notación de las transformadas. Además, en este otro miembro de la ecuación dividimos entre s a la 4 más 4, vemos que queda de la siguiente manera: esta constante multiplicada por lo que es 1 sobre s por s a la 4 más 1, eso más c sub 1 por s cuadrado sobre s a la 4 más 4, más c sub 2 sobre s a la 4 más 4, y acá tenemos 1 sobre s por s a la 4 más 4. Vamos a llevarnos esto a lo que es otra diapositiva para continuar. Bien, ya que tenemos lo que es nuestra transformada de Laplace, vamos a aplicar transformada inversa de Laplace para obtener lo que es nuestra deflexión y de x. Acá podemos ver que aplicándole lo que es transformada inversa a este miembro de la ecuación, vamos a poder utilizar lo que es la propiedad de linealidad que la transformada inversa tiene, para así poder aplicarle la transformada inversa a cada uno de los términos. Aquí tendríamos w sub 0 sobre e por i por la transformada de este término más la transformada de c sub 1 sobre s al cuadrado sobre s a la 4 más 4 más la transformada de este otro término que es c sub 2 sobre s a la 4 más 4. Ahora vamos a aplicarle lo que es la transformada a cada uno de estos términos. Para este término central que tenemos acá, vamos a decir entonces que c sub 1 sobre s al cuadrado sobre s a la 4 más 4 es igual a esto que podemos ver acá, porque tenemos que podemos sacar la constante c sub 1 fuera, y acá simplemente multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. En este caso, en el denominador lo reescribimos de esta manera. Fíjense que si multiplicamos lo que son estos dos polinomios, vamos a llegar a lo que es este binomio. La idea es preparar esto para poder aplicarle lo que es fracciones parciales. Veamos, para separar en fracciones parciales vamos a recordar que entonces nuestro numerador debe ser de un grado menor a lo que es nuestro denominador. Entonces tenemos as más b dividido entre lo que es el primer denominador, eso más cs más d entre lo que es esta parte del denominador, como podemos ver. Acá no explicamos muy a fondo lo que son algunas técnicas, porque intuimos que ya a estas alturas hemos de haber pasado por ahí, así que aplicar fracciones parciales simplemente sería cuestión de recordar si fuese el caso. Vamos entonces a deducir quiénes son nuestras variables, quién es a, quién es b, quién es c y quién es d. Multiplicando este denominador por lo que es toda nuestra ecuación, tenemos que si lo multiplicamos por acá, por este miembro, se nos cancelaría entonces esta parte y nos quedaría 2 a la s al cuadrado. ¿Y eso igual a qué? Bueno, multiplicando este mismo denominador por lo que es este término, entonces nos quedaría as más b por lo que no se cancela. En este caso, miren que de este denominador se cancelaría lo que es esto con esto, y nos quedaría simplemente entonces multiplicado por este miembro del denominador. Eso más el mismo denominador que es este multiplicado por lo que es este miembro. Entonces vemos que este miembro es igual a este miembro, entonces se nos cancelarían al multiplicar, porque uno estaría en el numerador y el otro estaría en el denominador, simplemente quedándonos lo que es esta parte por esta otra parte, como podemos ver acá. Entonces vamos a seguir operando. Aquí podemos ver que podemos desarrollar estas operaciones multiplicando as por s cuadrado es igual a s al cubo, eso menos as por 2s que es igual a 2 veces as al cuadrado, y eso más as por 2 que es igual
a 2as, más lo que es b por s cuadrado, que es igual a bs cuadrado, menos b por lo que es 2s, que es igual a 2bs. Esto más lo que queda al multiplicar este binomio por este polinomio, que sería cs por s cuadrado, que es igual a cs al cubo. Eso más cs por 2s, que es igual a 2cs al cuadrado, más cs por 2, que es igual a 2cs. Eso más d por s al cuadrado, que es igual a ds al cuadrado, más 2 veces s por d, que es igual a 2ds, más 2 por d, que es igual a 2d. Acá fíjense que todo esto es una suma y podemos factorizar lo que son las potencias de los términos comunes. Podemos ver que entonces que 2s al cuadrado va a ser igual a la potencia de s al cubo por todo lo que tenga la potencia de s al cubo. Aquí sería entonces esto, que es a, y buscamos hasta buscar otra potencia al cubo, que sería s. Y aquí no hay más términos que estén elevado al cubo. Entonces, eso más s al cuadrado y buscamos todos los términos que posean s cuadrado. Y aquí podemos ver entonces que sería menos 2a, acá buscando más b, eso más 2c y esto más d. Ahora todos los términos que solo posean la s, de este lado sería 2a menos 2b más 2c más 2d. Eso más, simplemente ahora agrupar los términos independientes, que en este caso tenemos a 2d de este lado y también tenemos por acá a 2b. Al comparar coeficientes tenemos lo siguiente. Tenemos que comparando los términos que poseen ese cúbico con lo que están al otro lado de la ecuación, vemos que acá estos son los términos que poseen el ese cúbico, mientras que acá en el otro miembro de la ecuación no hay términos que posean ese cúbico. De hecho, entonces tendríamos que a más c es igual a 0. Del mismo modo, tenemos que estos son los términos que están multiplicados por s al cuadrado. Y del otro lado, en el otro miembro de la ecuación, podemos ver que sí tenemos un término que posee el s cuadrado, el cual es este, 2. Simplemente pues tomando, como dice acá, los coeficientes, tenemos que este término va a ser igual a 2. Y siguiendo el mismo formato, tenemos entonces, estos son los términos que poseen el exponente 1. Acá lo podemos ver y de este lado no tenemos ningún término que posea como exponente 1. Por consiguiente, esto va a ser igual a 0. Y lo mismo pasa con los términos independientes. Podemos ver que acá están los términos independientes agrupados, mientras que el otro lado, acá en este miembro de la ecuación, no hay ningún término independiente, por lo que entonces esto va a ser igual a 0. Ahora, partiendo de esta ecuación, podemos despejar a y nos quedaría entonces que a es igual a menos c. Y de acá podemos despejar a b, quedándonos entonces que b es igual a menos d. Y luego sustituyendo a por menos c y b por menos d en esta ecuación, la cual podemos ver que es esta que está aquí encima, tenemos lo siguiente. Tenemos 4c igual a 2 y de acá c es igual a 1/2. Y podemos despejar también a que va a ser igual a menos 1/2. Ahora, haciendo que d sea igual a menos b, de acá lo podemos despejar. Y tomando esta otra ecuación, tenemos entonces que sustituyendo a lo que es d por menos b, vamos a tener esto. Y podemos ver que de acá podemos despejar a b. Entonces 4b va a ser igual a 0, por lo que se tiene que b es igual a 0 y d también es igual a 0. Porque como sabemos, d es igual a menos b. Como podemos ver acá podemos sustituir lo que son ya nuestros valores, lo cuales encontramos. Acá vamos a sustituir en primer lugar a lo que es, tenemos que a es igual a menos 1/2, lo sustituimos acá, sería 1/2 de s, acá está el menos. Y sustituyendo a b, sumar 0 acá no tendría mucho sentido, así que lo dejamos de tal manera. Y c tenemos que es 1/2. Tenemos acá entonces sustituyendo c igual a 1/2 y d sigue siendo 0, así que no lo sumamos. Ahora podemos separar esto en una suma de fracciones de la siguiente manera. Podemos ver que entonces, como este es el común denominador para esta suma del numerador, podemos separarlo de esta manera. Sería entonces este término sobre este denominador menos este término que es el 1 sobre el mismo denominador. Eso más, siguiendo la misma idea, este término sobre el mismo denominador más esto que está acá, este 1, sobre el mismo denominador. ¿Y eso para qué? Bueno, para llevarlo al formato de la fórmula
que vamos a utilizar para aplicarle la transformada inversa a lo que es esta parte de la ecuación, porque esto es la transformada inversa de una parte de la ecuación. Este simplemente es un término. Así que vamos a aplicarle transformada inversa y vamos a seguir en otra diapositiva. Vamos a recordar que si tenemos lo que es la transformada inversa de una función mayúscula de s y eso es igual a f de t, entonces la transformada inversa de una función mayúscula evaluada en s menos a es igual a e a la t por f de t. Esto lo observamos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle la transformada inversa a todo esto, pero podemos aplicarle la transformada inversa por separado a cada uno de los términos. Tomando este término, tenemos que la transformada inversa de este término podemos verlo de la siguiente manera. Simplemente distribuimos lo que es la transformada inversa a cada término y podemos verlo así. Ahora bien, analizar lo que es la transformada inversa de esto es lo mismo que analizar la transformada inversa de estos otros dos términos. Simplemente cambiamos lo que es s más 1 por s y podríamos expresar acá al lado que s es s más 1, pero en este caso de manera no formal nosotros aludimos que se sobreentiende y nos obviamos este paso. Bien, dicho esto, ¿para qué hicimos esto? Pues recuerden que en el apéndice 3 hay varias fórmulas, las cuales nos van a ayudar a llegar rápidamente al resultado. Recuerden que la transformada del coseno de AT es igual a S sobre S cuadrado más A cuadrado y la transformada del seno de AT es igual a 1 sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces, pueden fijarse que en este caso, si le aplicáramos la transformada inversa a este término, regresaríamos a lo que es el coseno. Y si le aplicáramos la transformada inversa a este otro término, regresaríamos a lo que es el seno, ¿no? Es por ello que nosotros partimos de esa idea y le aplicamos la transformada inversa a lo que es este término. Fíjense que este término tiene el mismo formato que el que está en esta fórmula. En el numerador tenemos s, acá también. Acá tenemos s cuadrado, acá también. Y tenemos que a simplemente es igual a 1. Entonces, la transformada inversa de este término se va a reducir a ser lo que es el coseno de AT. Pero A es igual a 1 y nuestra variable no es T, es X. Entonces la transformada inversa de este término simplemente se reduce a ser el coseno de X. Lo mismo tenemos por acá de manera similar. Que simplemente acá tenemos la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más A al cuadrado. En este caso también A es igual a 1 y simplemente entonces se reduciría a ser lo que es el seno de A por T. En este caso A es 1 y nuestra variable es X. Bien, observen que cambiamos de este formato a este otro para encontrar lo que es nuestro F mayúscula de S. Este es nuestro F mayúscula de S. Y al aplicarle la transformada inversa tenemos que esto se convirtió en lo que es nuestro f de t. Si miramos nuestra fórmula, nos dice que la transformada inversa de una función mayúscula evaluada en s menos a, o sea, nos estamos refiriendo a esta transformada, es igual a e a la t por f de t. Y ya nuestro f de t lo tenemos. Ahora lo que tenemos que multiplicarlo es por e elevado a la a por t. Bien sabemos que nuestra variable en lugar de ser t es x y a lo podemos ver aquí, donde está nuestro f mayúscula evaluado en s menos a, que sería esto. Entonces podemos ver que acá tenemos s más 1. Entonces, para que necesariamente este símbolo sea positivo, entonces a debe ser negativo. Esto quiere decir que a es igual a menos 1. Acá podemos evidenciar que tenemos nuestro f de t multiplicado por nuestro e elevado a la a por t. En este caso podemos ver que a es igual a menos 1, nuestra variable es x y este menos de acá simplemente es el menos que tenemos antes de la transformada, que lo tenemos acá. Le hemos aplicado la transformada inversa a lo que son estos dos términos, ahora toca aplicársela también a estos dos términos. Bien, entonces podemos ver que aplicarle la transformada inversa a estos dos términos es lo mismo que aplicarle la transformada inversa a cada término por separado. Vamos a recordar lo que anteriormente dijimos, que para analizar la transformada inversa de este término vamos a necesitar lo que es nuestro f mayúscula de s, pero acá tenemos lo que es nuestro f mayúscula de s menos a. Entonces, acá podemos hacer que s sea igual a s menos 1, lo podemos escribir acá a un lado diciendo que s tiende a s menos 1, pero esto es algo que se sobreentiende ya de por sí.
Acá entonces, aplicándole la transformada inversa, podemos ver esta fórmula la cual vamos a emplear, que tenemos que cuando tenemos la transformada del coseno de AT es igual a S dividido entre S cuadrado más A al cuadrado. Entonces, si le aplicáramos la transformada inversa a esto, regresaríamos acá, ¿no? Pues aprovechamos esto ya que acá tenemos S sobre S cuadrado más 1, en este caso A sería igual a 1, tendríamos entonces que la transformada inversa de este término simplemente es igual al coseno de A por X, pero A es igual a 1. Acá entonces simplemente tenemos el coseno. Acá tendríamos el resultado de la transformada inversa de nuestra función mayúscula evaluada en S, que es igual a nuestro f de t. Ahora tenemos que multiplicarlo por lo que es e elevado a la at para que esto sea la transformada inversa de nuestra función mayúscula evaluada en S menos A. Podemos visualizar que acá, en este caso, nuestra constante es simplemente 1, porque acá ya de hecho tenemos S menos 1. Como nuestra constante 1, tendríamos entonces E elevado a la A, que es 1 por T. En ese caso, nuestra variable X. Tendríamos E a la X coseno de X. Y esta es la transformada de este primer término. Ahora vamos a transformar de manera parecida este otro término. Simplemente tenemos que la transformada inversa de este término podemos verlo de esta manera, donde esto que está acá es f de s mayúscula y al aplicarle la transformada inversa se va a convertir en un f de t y además podemos aplicar esta fórmula porque tienen el mismo formato. 1 sobre s al cuadrado más a al cuadrado. En este caso a es 1. Entonces tendríamos que la transformada inversa de este término se reduce a ser el seno de a por t, en este caso el seno de 1 por x. Como bien dijimos, esto es nuestro f de t. Ahora, la transformada inversa de nuestra función mayúscula evaluada en s menos a es igual a nuestro f de t por e a la t. Entonces, acá tendríamos e elevado a la at. Tenemos que si vemos nuestra función mayúscula evaluada en s menos a, podemos ver que a es igual a 1. Entonces tendríamos e elevado a lo que es a por t, que sería 1 por x. Tendríamos e a la x por seno de x. Acá ya tendríamos lo que es la transformada inversa de uno de los miembros de nuestra ecuación. Entonces sería cuestión de agrupar los resultados que hemos encontrado, como podemos ver acá. Tenemos que partimos de la transformada inversa de s sub 1 por s al cuadrado sobre s a la 4 más 4. Entonces esto es igual a lo que es esta constante por todas las transformadas inversas que encontramos acá, que es igual a todo esto. Acá ya tenemos lo que es el resultado de esta transformada inversa, pero fíjense que con estas identidades podemos operar y reescribirlo de esta manera. Estos simplemente son procedimientos algebraicos. Ahora bien, tenemos que nuestra deflexión y de x es igual a esta constante por la transformada inversa de este término más la transformada inversa de este término más la transformada inversa de este término. De momento solo hemos encontrado la transformada inversa de este término. Ahora vamos a aplicarle transformada inversa a este otro. Como se explicó cuando estábamos transformando el término anterior, o sea este, podemos reescribir lo que es esta transformada inversa como lo podemos ver acá. El numerador queda igual que es 1 y este denominador lo podemos reescribir de la siguiente manera. S por estos dos factores y además sabemos que eso es igual a ¿qué? A la transformada inversa y acá separando en fracciones parciales. Anteriormente desarrollamos a detalles el cómo encontrar lo que son las fracciones parciales de una de las transformadas inversas. En este caso ahora nos vamos a apoyar de lo que son software matemáticos para ello. Bien, ahora vamos a aplicarle en el software computacional lo que es fracciones parciales a lo que es esta expresión. Podemos ver que si aplicáramos fracciones parciales nos quedaría de esta manera, pero que también podemos tomar y poner esto en lo que es el software computacional de Alpha Wolfram. Así que lo ponemos y podemos ver que poniendo lo que son las fracciones parciales de esta expresión, le damos a igual y el software comienza rápidamente a calcularlo. Tenemos acá entonces que es igual a esta expresión. Podemos verlo 1 sobre 4s, lo cual lo tenemos acá. 1 sobre 4s y eso más menos s menos 1
sobre 8 veces este otro factor, lo cual lo tenemos acá, menos s menos 1 sobre 8 veces este factor. Y acá tenemos entonces que la transformada inversa de esto separado en fracciones parciales va a ser igual a esto. Y además podemos ver que acá sacamos un octavo de factor común, quedándonos la expresión de esta manera. Por propiedades de linealidad podemos aplicarle la transformada inversa a cada uno de los términos y vamos a ello. Observen que estas transformadas inversas tienen el mismo formato que otras transformadas inversas que hemos hecho anteriormente, así que vamos a utilizar lo que son las mismas fórmulas. Y vamos a empezar por aplicarle la transformada inversa a este primer término, el cual dice 2 veces la transformada inversa de 1 sobre s. Vamos a recordar que la transformada inversa de 1 sobre s es igual a 1 simplemente. Y acá tenemos 2 veces la transformada inversa y 2 por 1 es igual a 2. Ahora vamos a aplicarle la transformada inversa a este término, el cual para ello vamos a recordar que tenemos una función evaluada en s menos a y tenemos que encontrar lo que es la función evaluada en s. Para ello simplemente acá tenemos s más 1 lo cambiamos por s y acá indicamos que estamos cambiando s más 1 por s. No lo hicimos, pero lo mencionamos ya que lo estamos haciendo de manera analítica. Entonces tenemos la transformada inversa de f de s es igual a esto. Al aplicarle la transformada inversa vamos a tener que es igual al coseno. Recuerden que estamos utilizando esta fórmula. Como acá tenemos el mismo formato, s sobre s cuadrado más a es igual a 1. Entonces tendríamos que esto es igual a el coseno de at. Acá entonces a es igual a 1 y nuestra variable es x. Entonces, la transformada inversa nos dice que es esa función f de t que hemos encontrado, que es el coseno de x por e elevado a la t. En este caso, e elevado a la at. A, en este caso, para que necesariamente acá haya un signo más, a debe de ser menos 1. Porque si podemos ver, tenemos una función evaluada s menos a. Y aquí tenemos s más a. Entonces, eso indica que a necesariamente es menos 1. Y acá lo tenemos, e a la menos a por la variable correspondiente que es x. Y acá tenemos la transformada inversa de f de s menos a, o sea, la transformada inversa de este término. Lo mismo pasaría con lo que es el otro término, o sea, estamos hablando de este otro término, pero en este caso tenemos s menos 1 y analizándolo, lo que es f mayúscula de s sería esto, por lo que anteriormente hemos dicho. Acá también vemos que tenemos el mismo formato, pero a excepción de que a en este caso no es menos 1, a es 1, o sea, esto es a, porque acá ya está escrita en este formato de s menos a, acá está s menos a, eso indica que a es 1, entonces esto es igual a e a la x por el coseno de x. Y habiendo encontrado lo que son las transformadas, de manera independiente podemos proceder a agruparla. Tenemos que la transformada de este término es igual a un octavo por todo esto, que es 2 menos e a la menos x coseno de x menos e a la x coseno de x. Acá obtuvimos el 2, acá obtuvimos esta parte y acá obtuvimos esta otra parte. Bien, esto lo podemos reescribir al igual que como reescribimos anteriormente el resultado de la transformada del otro término de esta manera. Acá podemos ver que podemos recordar estas identidades y escribirlo como w sub 0 sobre 4 veces i por 1 menos el coseno de x por el coseno hiperbólico de x. De hecho, acá lo tenemos bien claro. Podemos verlo de la siguiente manera. 8 podemos escribirlo como 2 por 4. Y acá saco un 2 para multiplicar por esta expresión, quedándome lo que es un 4. ¿Y esto para qué? Bueno, para obtener lo que es este 2 para llegar a lo que es esto. Acá podemos ver entonces que 2 entre 2 nos daría 1 y acá el 2 se distribuyó en esta suma. Ahora acá debajo simplemente sacando factor común, lo que es coseno de x, podemos verlo de esta manera. Y acá podemos ver que esto, según nuestra identidad trigonométrica, es igual al coseno hiperbólico de x. Por esto queda de esta manera. Bien, ahora solo resta aplicarle lo que es la transformada inversa de Laplace a lo que es este término para obtener nuestra deflexión y de x. Ok, aplicándole lo que es la transformada inversa a este término, tenemos que por propiedades de linealidad la constante pueden salir de lo que es la transformada inversa
Además, acá aplicando lo que es separación por fracciones parciales, recuerden que este término es muy parecido al anterior, simplemente que el otro estaba multiplicado por 1 sobre s. Acá entonces vamos a aprovechar eso y vamos a ver que sería simplemente esto que está acá, esto del medio. Pero si no se ve a simple vista, podemos buscar la separación en fracciones parciales de lo que es el término sin la s en el denominador. Le damos a buscar y acá lo que es Wolfram alfa no lo va a buscar. Podemos ver que es esto y podemos sustituirlo en lo que es nuestra transformada inversa. Acá podemos ver que quedaría de la siguiente manera, la transformada inversa de esto. Y acá podemos sacar 8, factor común, tendríamos c sub 2 sobre 8. Ahora también, por propiedades de linealidad, la transformada inversa podemos aplicársela a ambos términos. Pueden ver que esto es una suma. Y aplicándole la transformada inversa a este término y la transformada inversa a este otro término, tenemos esto. Ahora, procediendo a aplicarle la transformada inversa simplemente a este primer término, tenemos lo siguiente. Fíjense que acá tenemos un 2. Y en nuestras fórmulas no hay ninguna que siga este formato, s más 2, pero sí s más 1. Aquí lo que vamos a proceder es a detallar este numerador como s más 1 para poderlo separar posteriormente como podemos ver acá. De esta manera, s más 1 dividido entre el mismo denominador más 1 dividido entre ese mismo denominador. Y aplicándole lo que es la transformada inversa a estos términos, tenemos la transformada inversa de este término más la transformada inversa de este término. Ahora sí podemos invocar lo que son nuestras fórmulas para aplicar transformadas inversas, porque ya la conocemos muy bien. Y vamos a decir que la transformada inversa de este término, para ello vamos a ver que nuestro f mayúscula de s es igual a este. Y si le aplicamos la transformada inversa a nuestro f mayúscula de s, vamos a obtener nuestro f de t. Y aplicándolo con lo que es la fórmula, podemos ver que el formato es el siguiente. S dividido entre s cuadrado más a cuadrado. En este caso, a es 1. Entonces tendríamos que eso sería igual al coseno de x, porque ya dijimos que a es simplemente 1. Entonces, t por 1 sigue siendo t, pero en este caso nuestra variable es x. Y ya esto alude a que la transformada inversa de nuestro f de s menos a es igual a e a la t por f de t. Ya tenemos a f de t. Y e elevado a la at, simplemente miremos quién es nuestro s menos a. Acá podemos ver que tenemos s más 1. Y necesariamente para que acá sea s más 1, quiere decir que nuestro a es negativo. En este caso, a es menos 1, porque solo así tendríamos s menos a, que en este caso sería s menos 1, ¿no? Pues ok, acá entonces tenemos e elevado a la menos at. En este caso, e elevado a la menos 1 por x. Y nos quedaría de esta manera. También fíjense que ahora aplicándole lo que es la transformada inversa a nuestro otro término, el cual era este, y acá lo tenemos expresado, tendremos lo siguiente. Fíjense que al igual que el caso anterior, tenemos un s más 1. Esto indica que la transformada nos queda en este formato, 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces, este es nuestro f mayúscula de s. Al aplicarle la transformada también vamos a obtener nuestro f de t. Y si se lo aplicamos, para ello tenemos la fórmula. Tenemos 1 sobre s cuadrado más a cuadrado. Acá tenemos este mismo formato. Entonces podemos ver que la transformada inversa de esto sería regresarnos acá, ¿no? Entonces eso es igual al seno de at. El seno de x, como a es 1, simplemente se queda como el seno de x. Como ya tenemos nuestro f de t, podemos encontrar lo que es la transformada inversa de f de s menos a. Fíjense que vamos a observar acá, miren, observamos acá nuestro a porque estamos en la transformada de f de s menos a. Cuidado con confundir que este a que encontramos acá va a ser el mismo a que tenemos en nuestra transformada inversa de f de s menos a. No, pues fíjense que acá tenemos que a fue 1, ¿no? Pero en este caso, cuando nos vamos a la transformada inversa de f de s menos a es menos 1. ¿Pueden verlo? Así que tengan cuidado en eso. Bien, pues teniendo eso claro, podemos ver que esta transformada va a ser igual a lo que es f de t, que ya lo tenemos, por e elevado a la at. En este caso, si nos vamos a la transformada inversa de nuestro f de s menos a, podemos ver que acá tenemos s más 1. Esto es nuestro s menos a.
acá tenemos s más 1. Y necesariamente para que esto sea s más 1, pues a tiene que ser negativo, porque se supone que debería estar escrito en este formato, s menos 1. Y como aquí hay un más, entonces a necesariamente debe de ser menos 1. Por eso acá tenemos e elevado a la menos x por seno de x. Ok, fíjense que nosotros hemos encontrado de este término lo que es esta parte de la transformada inversa. Aún nos hace falta esta otra parte. Bueno, acá lo vemos mejor. Encontramos esta parte y nos hace falta esta otra parte. Entonces, pues vamos a proceder en esta otra diapositiva a agrupar lo que ya encontramos y a proceder a transformar lo que nos falta, que es lo que es la transformada inversa de este otro término. Observemos que acá a lo que es esta transformada inversa podemos verla de esta manera, simplemente sacando lo que es este negativo como factor común de manera eficaz para que tanto en el numerador como en el denominador tengamos lo mismo dentro del paréntesis. Entonces podemos sacar ese negativo fuera de la transformada y verlo de la siguiente manera. Acá tenemos s menos 2. S menos 2 lo podemos ver como s menos 1 menos 1. Y acá simplemente separamos lo que fue la transformada inversa en s menos dividido entre este denominador más la transformada inversa de 1 sobre este mismo denominador. Acá había un menos que era el del factor común que sacamos fuera, pero como acá también tenemos otro menos que era el de menos 1, pues tenemos más. Simplemente por si no fue muy notorio dicho procedimiento. Acá vamos a proceder a utilizar lo que son las mismas fórmulas que hemos estado utilizando hasta ahora. Acá la tenemos. Y vamos a aplicarle la transformada inversa. Y vamos a aplicarle la transformada inversa a este primer término, el cual tenemos lo siguiente. Tenemos que, aplicando la fórmula que posea el mismo formato, pues tenemos lo siguiente. Acá podemos ver s partido s al cuadrado más a cuadrado corresponde a lo que es el coseno de at, en este caso el coseno de x, y podemos ver que a en este caso es 1, por eso simplemente coseno de x. Ahora, obteniendo ya lo que es nuestro f de t, tenemos la transformada inversa de nuestro f de s menos a va a ser igual a e a la t por f de t. F de t ya lo tenemos, entonces vamos a multiplicar por e a la at. Miremos que acá en este caso nuestro a es 1, entonces tendríamos menos e a la x por el coseno de x. Acá porque fuera de la transformada tenemos ese negativo, por eso queda negativo. Ahora, para el otro término que podemos ver acá, aplicándole lo que es la transformada inversa, tenemos que nuestro f mayúscula de s va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre s al cuadrado más 1. Bueno, al aplicar la fórmula correspondiente, podemos ver que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más a cuadrado va a ser igual simplemente al seno de at. En este caso tenemos el seno de x porque nuestro a es 1, entonces tendríamos el seno de 1 por nuestra variable, que en nuestro caso siempre es x. Ahora, al igual que en el caso anterior, multiplicamos nuestro e a la at por f de t. Nuestro f de t es el seno de x y e a la at simplemente se reduce a observar quién es nuestro a acá en nuestro f de s menos a. Acá a es 1, entonces tendríamos e a la x por el seno de x. Ahora sí podemos agrupar lo que son los resultados correspondientes a la transformada inversa de estos términos. La transformada de este término la encontramos que era igual a la transformada de lo que es este término más la transformada de este término. Acá lo agrupamos y recuerden que esto estaba multiplicado por esta constante que es c sub 2 sobre 8. Además tenemos que hemos llegado hasta acá. Pero esto podemos reescribirlo utilizando lo que es esta identidad trigonométrica y esta otra de manera eficaz para llegar a lo que es este resultado. Por acá les dejo el procedimiento por si quieren comprobar. Ahora agrupando lo que son las transformadas de todos los términos que hemos hecho hasta ahora, podemos ver que nuestra deflexión y de x es 1 sobre 2 por estos dos términos, más c sub 2 sobre 4 por estos dos términos, más w sub 0 sobre 4 veces e por i por estos dos términos. Además de esto, podemos entonces evaluar en cero y evaluar en la segunda derivada, al igual que hicimos en el ejercicio anterior,
para despejar lo que es nuestra constante C1 y nuestra constante C2. Y luego pues sustituirla en lo que es nuestra ecuación diferencial y operar hasta llegar a este resultado. Simplemente son procedimientos algebraicos que a estas alturas de juego nosotros sabemos maniobrar muy bien. Este es el resultado. Y esta es la ecuación que representa la deflexión en nuestra viga. Ahora les propongo pausar el vídeo y realizar lo que es este ejercicio. Un ejercicio que de dificultad es mucho más sencillo que los demás. Dice que una viga uniforme de longitud L soporta una carga concentrada W0 en X igual a L medios. La viga está empotrada en su extremo izquierdo y libre en su extremo derecho. Use la transformada de Laplace para determinar la deflexión y de x a partir de esta ecuación. Y de hecho acá ya tenemos lo que son las condiciones iniciales que nos plantea el problema. Pues simplemente vamos a proceder al igual que en los demás ejercicios. Acá de hecho podemos ver que tenemos la ecuación, las condiciones iniciales y recordando de una vez que la transformada de una derivada es esta fórmula, se la aplicamos y podemos ver que tenemos esto. Además, por propiedades de linealidad podemos aplicarle la transformada inversa a este miembro de la ecuación y a este otro miembro de la ecuación. Acá podemos ver entonces que este lado sería igual a y por la transformada de la cuarta derivada de y, que la tenemos acá, y es igual a lo que es el resultado de esta transformada, que de hecho acá tenemos la constante y multiplicado por lo que es este escalón unitario. De hecho es una transformada sencilla que podemos realizar rápidamente. Además, cambiando lo que es la segunda derivada evaluada en 0 por C1 y la tercera derivada evaluada en 0 por C2, tenemos que nuestra ecuación quedaría de esta manera. Vamos a llevarnos esta ecuación al otro lado. Acá podemos ver entonces que sería esta constante por esta transformada inversa más esta otra transformada inversa más esta otra transformada inversa. Y que de hecho podemos emplear esta fórmula porque estas dos están escritas en este mismo formato. Entonces aprovechando tenemos que la transformada inversa de S1 sobre S al cubo es igual a lo que dice acá. Tenemos entonces que sería S a la n más 1. Veamos que n acá necesariamente tiene que ser 2 porque 2 más 1 es igual a 3. Además en el numerador tenemos lo que es n factorial. Sería 2 factorial, pero como alteramos al meter ese 2 factorial, dividimos acá entre 2 factorial y lo sacamos fuera de la transformada inversa. Y tenemos que eso va a ser igual simplemente a t a la n. Pero como nuestra variable es x, sería entonces x al cuadrado. Pero acá podemos ver que está multiplicado por C1 sobre 2 factorial. Entonces sería C1 sobre 2 por x al cuadrado. Y así quedaría esta transformada inversa. Del mismo modo haríamos para la transformada inversa de este término. Además tenemos que para esta transformada inversa tenemos la siguiente fórmula. Si f de t es igual a la transformada inversa, si f de t es igual a la transformada inversa de f mayúscula de s, con la condición de que a sea mayor que 0, entonces la transformada inversa de e elevado a la menos as por f de s es igual a f de t menos a por esta función del escalón unitario. Esta transformada inversa podemos verla de la siguiente manera, simplemente aquí de manera eficaz, poniéndolo de esta manera para poder ver que f mayúscula de s es igual a 1 sobre s a la 4. Y tenemos que entonces acá podemos observar que a es igual a 1 medio porque como podemos ver a es lo que acompaña a e por s y lo podemos ver acá. Lo que acompaña a eso es 1 medio. Teniendo esto en cuenta podemos ver que la transformada inversa de esto va a ser igual a esto según la fórmula. Pues aplicamos la transformada inversa de lo que es este término, que es nuestro f mayúscula de s. Tenemos que la transformada inversa de 1 sobre s a la 4 es igual a 1 sobre 3 factorial. Esto es algo que de hecho ya hemos visto y acá lo podemos ver también. Y dijimos que la transformada inversa de f mayúscula de s es igual a f de t. En este caso igual a f de x, porque estamos trabajando con la variable x. F de x menos a es evaluar donde está f de x, evaluar x menos a. O sea, en todo lugar que está x, evaluar x menos a. Aquí tenemos x al cubo, entonces ponemos x menos a y eso dividido entre 6. Y sabemos muy bien que a es igual a L medios, entonces acá lo ponemos. Una vez habiéndole aplicado lo que es la transformada inversa tanto a este miembro de la ecuación como a este otro miembro, podemos verlo aquí. Vamos a obtener lo que es nuestra deflexión y de x y es igual a esto, lo cual lo podemos reescribir de esta manera.
Como pueden ver, acá tenemos dos parámetros, C1 y C2. Estos lo podemos encontrar utilizando lo que son nuestras condiciones para un valor L, lo cual lo tenemos aquí. La tercera derivada evaluada en L igual 0, la segunda derivada evaluada en L igual 0. Podemos ver entonces que llegaríamos a la tercera derivada. Entonces, derivando nuestra expresión, tendríamos que la primera derivada sería igual a esto, la segunda derivada sería igual a esto, y la tercera derivada igual a esto. Y evaluando, operando y despejando, tendríamos que C sub 2 es igual a menos W sub 0 sobre E por I, y C sub 1 igual a W sub 0 por L sobre 2 veces E por I. Eso lo podemos sustituir ya directamente a la ecuación que representa nuestra deflexión. Pero podemos ver que acá está la función escalón unitario, pero vamos a recordar también de dónde proviene la función escalón unitario. La función escalón unitario proviene de lo que es una función a trozos, así que podemos regresar a lo que es nuestra función a trozos y aquí establecer las condiciones correspondientes. X mayor a L medios y la deflexión se va a comportar como esta función siempre y cuando X sea menor a L medios, y va a tener el comportamiento de esta función cuando L medios sea menor a X menor a L. Si poseen alguna duda acerca de lo que hicimos en este último ejercicio, les invito a retroceder a lo que es el primer y segundo ejercicio, observarlo y analizarlo de manera detenida y verán que ya para resolver este ejercicio propuesto, pues todo será mucho más sencillo y tendrán un mejor dominio. Y recuerda, si vas a soñar, procura que tus sueños tiendan al infinito. Solo quienes arriesgan yendo muy lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Y como bien dijo Albert Einstein, si quieres una vida feliz, ata tu vida a una meta, o a varias, pero átala.